no es por orden cronológico, porque por eso estaría Marcos. Sin embargo, lo Ya. pusieron a Mateo porque es el que cuenta, lo acomodaron para que la historia que cuenta sea más bonita, más completa, como que sea más, que te conecta con una ilusión y una fantasía. Y después Como los una otros, película, ¿no? Una historia. claro, te cuentan una historia bonita. Después los otros evangelios te cuentan supuestamente la misma historia, los otros evangelistas, pero es como que es insulsa al lado de todo lo que cuenta Mateo. Y si te fijas, también existen algunas diferencias según la mirada acerca de los romanos en el momento, por ejemplo, del juicio. Entonces, cada uno de esos evangelios fue escrito en distintas épocas. Algunos fueron escritos, el que se reconoce como el anterior, el más antiguo, es el de Marcos, Ujú. aproximadamente del año 70. Y los otros evangelios se calcula que son entre el 120 y el 180 de esta era. El imperio romano en esa época y el poder de la iglesia hebrea, de la religión hebrea, fue cambiando. Y si te fijas, cuando hablan acerca de la narrativa que hacen acerca de cómo fue el momento en el que estaba Jesús, Ujú. Pilatos, y estaba el pueblo, pero también estaba la iglesia hebrea, es decir, los representantes de la iglesia hebrea, el Sanedrín, estaban allí. Ok. Si empiezas a analizar estos cuatro evangelios, vas a ver que es distinta la forma en que lo expresan. En algún caso Sí. dan mucho más importancia a lo que decían el Sanedrín o lo que serían los clérigos de la iglesia hebrea. En otros Ujú. casos le da más importancia a lo que decía el pueblo. Pero en cualquiera de los casos, lo más importante es que, bueno, finalmente se llega a ese momento en el que Pilatos, ante la, ante la gran duda en su corazón, elige no intervenir y dejar que decida la iglesia hebrea. Y esto es algo muy fuerte porque eso es lo que finalmente se marca, pero en algunos casos intenta darse este tipo de decisión que la tomen el pueblo. Entonces, bueno, pero mientras todo eso pasaba, ¿qué estaban haciendo las mujeres? Y las Volvamos al mujeres, tema. claro, las mujeres estaban acompañadas en pequeños grupos para ayudar a contener desde el amor toda esa situación que se estaba viviendo. Y había dolor, sí, Sí, claro, había una conexión empática con todo lo que estaba sufriendo Jesús, sí. también. Pero ellos también sabían que este era un proceso que él había elegido vivir. Entonces, eh, hay algunas partes de la Biblia donde hablan incluso acerca de que Pedro estaba enojado con María Magdalena porque el maestro Jesús le había dado algunas enseñanzas y ella se las retransmitía a los apóstoles. Por eso es que el Papa Francisco la declaró apóstola de apóstoles en el año Ujú. 2006. Entonces Pedro protestaba diciendo, pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a lo que nos está diciendo ella? Si al fin Y y al más por ser cabo, mujer, ¿no? claro, exacto. Pero Ujú. lo que es importante es recordar es que en esos evangelios apócrifos, María Magdalena rescata el valor, por ejemplo, de la figura de Pedro. Y dice que Jesús confiaba mucho en él porque cuando vos le dabas una instrucción, Pedro la seguía a rajatablas. Ujú. Y lo que es más importante comprender es lo siguiente. Dentro del grupo de apóstoles no podía haber hombres que no supieran valorar a la mujer, porque ninguno de los Importante. que dicen que son seguidores de Jesús, ninguno de los que fueron seguidores de Jesús, podrían haber estado al lado de él sin aprender a valorar a la mujer, porque era lo que Jesús justamente hacía y les mostraba Ujú. el porqué. Entonces, en esta comparación que yo te hice hace un ratito del universo, y Ujú. como la energía del cosmos, que es esa energía de infinito amor que permite que todo esté en su equilibrio, Jesús también les explicaba eso en la vida terrenal y les explicaba cómo ellos eran sostenidos por esa energía de amor de la mujer, eran contenidos por la energía de amor de la mujer.
definitivamente es muy Ah, importante de el alguna amor de la forma estas mujer. enseñanzas llegaron a mi vida. Vamos a decir que puede ser de forma intuitiva, de forma canalizada, de la forma perfecta que tuve. De forma perfecta. Por ahí me has platicado tú las canalizaciones que has hecho de María Magdalena. ¿Qué podrías compartir tú en estos momentos sobre ese tema? Así que bueno, la idea es de que todo eso que se fue compartiendo, digamos, para acerca de el valor que se le daba a la mujer y que era algo nuevo, porque justamente el Maestro Jesús, que se decía de que era el que iba a venir a liberar al pueblo, en realidad lo que venía era también para poder evitar que existiera esa confrontación y de alguna forma ese encasillamiento que tenía la mujer a donde se le asignaban determinados roles y funciones. Ujú. Entonces, María Magdalena, en el Evangelio de María Magdalena, que aparece en el desierto de Egipto, en el sur, en Mashamadi, en 1945, la información de ese Evangelio habla acerca de una mirada distinta, incluso hacia Judas. En la Biblia, por ejemplo, Judas está marcado de una determinada forma, y Judas era una de las personas de máxima confianza de Jesús, y Jesús le tuvo que pedir a él que él sea la persona que vaya y que lo venda, o sea el que fuera a avisarle a los romanos dónde y quién era ese que decían que era el Mesías. Pero fíjate, por la confianza, no por la traición. O No, no, sea, no. qué, qué Exacto. importante información. Okay. Entonces, ella, María Magdalena, habla y reconoce a Judas como la persona en quien Jesús realmente pudo confiar, como ya lo había hecho antes, a lo largo del caminar que tuvieron, para que sea él la persona que vaya y hable con los romanos. Entonces, cuando están en la última cena, en donde están los 12 todavía, Jesús avisa de que hay uno de ellos que lo va a traicionar, y resulta de que cuando finalmente se ve que es Judas, lo que Jesús le dice es, ve y haz lo que tienes que hacer. Ya había una instrucción previa, Judas sabía lo que tenía que hacer. Claro. Sí, yo creo que ya habían hablado Jesús y él y ya estaba todo arreglado, ¿no? O sea, cómo no creerlo si Jesús podía saber perfectamente todo lo que iba a suceder? Pues era Jesús, o sea, tenía ese poder de poder saber todo lo que venía. Él ya sabía todo lo que iba a pasar y cómo iba a suceder. Entonces, pues tiene mucho sentido el escrito de María Magdalena, ¿no? ¿Qué más hay en ese Y escrito que nos puedas compartir? Judas, una de las cosas que le pide el Mesías es, yo puedo abrir la boca después y decir que tú me lo pediste. Y Jesús le dice que no, que esto tiene que mantenerse de esa forma en secreto. Entonces él pensó, bueno, digamos, acepta primero que nada las instrucciones de Jesús, y pensó, digamos, que la crucifixión, a través de todos los milagros que ya había obrado Jesús, que Jesús iba a hacer algo distinto y no iba a terminar muriendo de la forma que murió. Entonces Judas, después de que pasan todos los sucesos de la crucifixión y demás, él no puede soportar el dolor, y por eso es que él elige suicidarse. Suicidarse. Pero Uh-huh. lo que es importante es que María Magdalena rescata justamente una mirada de Judas distinta de la que a nosotros nos llega. Exacto. Entonces, a partir de allí, una de las cosas que sí quiero rescatar es de que recordemos de que en la Biblia la mujer que mayor cantidad de veces sale es María Magdalena, por encima de Uh-huh. María, y que tiene que ver con toda la obra que ella también después tuvo que hacer. En ese tiempo, después de la resurrección de Jesús, una de las cosas que sucede es de que la región ya no era una región que fuera segura para los seguidores de Jesús, y por eso empiezan a distribuirse para distribuir el mensaje, y ella, junto con algunas mujeres y con algunos de los apóstoles,
viajan primero hacia Alejandría y desde allí viajan hasta el Hasta camino el que sur de hacen. Francia. Exacto. Ok. El camino que hacen en Francia es un camino muy bello, pero Ujú. a su vez ellos se dividieron de forma tal de poder encontrarse cuando las cosas estuvieran tranquilas, como para que ellos pudieran seguir compartiendo las verdaderas enseñanzas de Jesús. Hay algo de lo que se habla en espacios más sagrados, en espacios secretos de conocimiento, en espacios herméticos, que es donde se transmiten la verdadera conocimiento. Se habla acerca de que Jesús, siendo de que tenía un manejo de 4 o 5 idiomas por lo menos, con todos los Ujú. viajes que hizo, ¿por qué motivo no dejaría él un legado a través de un evangelio? Entonces se habla de que Jesús dejó un evangelio, ese evangelio se llama el libro del amor. Y Wow, qué hermoso. ese libro del amor es el que contiene lo que se conoce como las verdaderas enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes lo compartieron? Justamente las mujeres que llegaron al sur de Francia. Entonces, al principio eran ellas las que en forma hermética empezaron a transmitir ese conocimiento y después fueron preparados maestros para poder seguir compartiendo esa comunicación. Esa información que era tan importante, que eran de las verdaderas enseñanzas, las enseñanzas originales de Jesús, eran las que se compartían en todo el sur de Francia, en el norte de España, en toda la zona que hoy se conoce como Barcelona o Cataluña. Se Ujú. transmite en toda la zona del sur de Francia, de la mitad de Francia para abajo, y también en Inglaterra, en la zona de Glastonbury. Ok. Entonces, en toda esa región había una información que cada vez era más importante, que la gente sabía acerca también no solamente de eso, sino de que Jesús y María Magdalena tenían una descendencia y que esa descendencia era tan importante que fueron elegidas esas mujeres, esas hijas de Jesús y María Magdalena, fueron elegidas para las coronas y para que esas coronas sean de sangre real. Por eso era sumamente Ok. importante el linaje, es decir, si moría un rey tenía que ser su hijo, no podía ser otro. ¿Se entiende? Y esto es lo que lleva, por ejemplo, en Francia a las familias de los merovingios, que es Ujú. justamente esa familia, ese linaje de sangre que pertenece justamente al linaje de la familia de Jesús y María Magdalena. De Jesús. Esas enseñanzas que fueron compartidas durante mucho tiempo fueron sembradas de una forma tan especial en París, en Francia, que es el lugar donde se dice que es España, Francia e Inglaterra, se dice que es el chakra cardíaco del planeta Tierra. Se dice que Inglaterra es el corazón del corazón crístico del planeta Tierra. Se dice que España Inglaterra, el corazón crístico es el del corazón crístico. planeta. Ok. Sí, y ya después te explico por qué. Se habla Ujú. de España, de que es el corazón físico del planeta Tierra. Y lo que no se Ok. habla es de París. Y París es el latir, pulso que le da vida a ese corazón, tanto al corazón físico como al corazón crístico. Y ese Ujú. pulso equivale a nuestro corazón. Si nosotros tuviéramos una enfermedad o quisiéramos ponerle vitaminas o un antibiótico o lo que sea a nuestro cuerpo y queremos que llegue a todo el cuerpo, ¿cómo hacemos? Es justamente a través de una inyección que entre en nuestro torrente sanguíneo Ujú. para que en menos de 2 minutos todos los tejidos de mi cuerpo Vaya por toda la sangre. Ujú. ya reciben esas vitaminas, ese antibiótico. El Así planeta es. Tierra, como es arriba es abajo, el planeta Tierra es igual. Y el latir, el pulso del planeta Tierra está en París. Por eso todo lo que se siembra en París llega como reguero de pólvora a todos los lugares del planeta. Ellos conocían de esta información y lo que hicieron fue anclar en esa región, España, Francia, Inglaterra, sabiendo qué era lo que había que hacer en cada lugar. Es muy bonita la historia en lo que tiene que ver con el camino que llevó a María Magdalena para que llegara a Glastonbury,
donde ella no llegó sola, como bien ya sabes, sino que llegó con José Ujú.